Carlos Álvarez lo tenía todo. A sus 35 años había construido un imperio, su empresa de construcción prosperaba. Tenía una hermosa esposa y 2 hijos que eran su adoración. La vida le sonreía, pero el destino, como un vendaval, puede cambiar el rumbo en un instante. Una serie de malas inversiones, sumadas a una crisis económica, lo llevaron al borde del abismo. Primero, perdió su empresa. Los contratos se cancelaron. Sus empleados, antes leales, lo miraban con recelo. La presión lo estaba consumiendo. Luego vino la debacle personal. Su esposa, abrumada por la situación, decidió partir, llevándose a los niños con ella. La casa, antes llena de risas, ahora era un vacío sepulcral. Carlos se quedó sin nada. Su mundo, construido con esfuerzo y sacrificio, se había derrumbado. La desesperación se apoderó de él. Sumido en la tristeza, no encontraba salida a su situación. ¿Cómo pudo pasarle esto a él? ¿Cómo pudo perderlo todo en tan poco tiempo? La culpa lo carcomía. Pensamientos oscuros nublaban su mente. La idea del suicidio rondaba como un cuervo, susurrándole al oído que todo había terminado. Sin hogar, sin trabajo y sin familia, Carlos vagaba por las calles. Su ropa, antes impecable, ahora estaba raída y sucia. La gente lo miraba con desprecio, como si fuera un fantasma. La indiferencia de la sociedad era una losa pesada sobre sus hombros. Dormía donde podía, en bancos de plazas, en portales de edificios abandonados. El hambre se convirtió en su compañera constante, se alimentaba de las sobras que encontraba en la basura. La humillación era una píldora amarga que debía tragar a diario. Un día, mientras pedía limosna en una esquina, un grupo de jóvenes se burló de él. Le arrojaron monedas, riéndose de su desgracia. Carlos se sintió morir por dentro. La rabia y la impotencia lo consumían. En ese momento deseó desaparecer, dejar de existir. Cansado y hambriento, se refugió en un parque. Se sentó en un banco con la mirada perdida en el vacío. Las lágrimas corrían por su rostro, mezclándose con la lluvia que comenzaba a caer. De pronto, un anciano se sentó a su lado. Lo miró con compasión y le ofreció un pedazo de pan. Carlos lo aceptó con gratitud. Era la primera vez en días que alguien lo trataba con dignidad. El anciano, con una sonrisa serena, le dijo: «La vida es como un camino. A veces nos encontramos con piedras que nos hacen tropezar, pero lo importante es levantarse y seguir adelante». Las palabras del anciano resonaron en el corazón de Carlos. Como una chispa que enciende una llama, esas palabras despertaron en él un atisbo de esperanza. Por primera vez en mucho tiempo sintió que podía salir del abismo. Esa noche, Carlos durmió bajo un puente, pero su espíritu se sentía diferente. Recordó las palabras del anciano: levantarse y seguir adelante. Se repetía la frase una y otra vez, como un mantra. Al día siguiente decidió que no se rendiría. Empezó vendiendo botellas de agua en un semáforo. Era un trabajo humilde, pero era un comienzo. Poco a poco fue ahorrando dinero. Aprovechaba su tiempo libre para leer libros de negocios en la biblioteca pública. Sabía que tenía que aprender de sus errores y prepararse para una nueva oportunidad. Una tarde, mientras leía un artículo sobre la creciente demanda de servicios de mensajería, una idea comenzó a tomar forma en su mente. Recordó que, en sus días de empresario, había detectado una deficiencia en el sector, la falta de rapidez y eficiencia en las entregas. Con la ayuda de un pequeño préstamo y el apoyo de algunos conocidos que aún creían en él, Carlos fundó su propia empresa de mensajería. Su propuesta era simple: entregas rápidas, seguras y a precios competitivos. Su experiencia previa en el mundo empresarial, combinada con su determinación inquebrantable, lo llevaron al éxito. En poco tiempo, su empresa se convirtió en un referente en el sector. 3 años después de haber tocado fondo, Carlos Álvarez era millonario nuevamente. Pero esta vez, su fortuna no se basaba solo en el dinero, sino en la sabiduría adquirida a través del dolor y la superación. Su historia se convirtió en un ejemplo de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz que nos guía hacia la redención. Carlos había aprendido que la verdadera riqueza no reside en lo material, sino en la capacidad de sobreponerse a la adversidad y convertir los obstáculos en oportunidades. Su historia inspiraba a otros a creer en sí mismos y a luchar por sus sueños, sin importar cuán difíciles parezcan las circunstancias.